Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los pares craneales o los nervios craneales. Si yo hablo de pares craneales o nervios craneales, ¿ustedes qué creen que significa? ¿Qué es eso? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué cree que con qué parte se relaciona? Pues viene el sistema nervioso. Viene el sistema nervioso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir, chicos? ¿Qué más me pueden decir? Chicos, ¿qué más me pueden decir? Solamente eso, que viene del sistema nervioso. Bueno, entonces aquí les comparto esto. Muy bien, entonces cuando hablamos de pares craneales, pues tenemos que hablar de lo siguiente. Los pares craneales pues están enumerados, valga la redundancia, por números. Estos números pueden ser números cardinales, como lo vemos aquí, van consecutivos del 1 al, al 12. Y estos nervios van a tener también una numeración en números romanos. Recuerden que los números romanos se expresan en letras. Es muy probable que usted encuentre, por ejemplo, que aparezca esto, PC, y aparezca un palito, ¿listo? O aparezca NC y aparezca un palito, ¿listo? Esto significaría par craneal 1 o nervio craneal 1, ¿listo? En números romanos. Eso lo entienden, chicos, porque he tenido en algunos quizzes, coloco la palabra PC o la palabra NC y me dicen que no lo entienden. Entonces, esa parte le es clara. Profe, ¿en ese qué es? Nervio craneal. Y si coloco PC significa par craneal. ¿Listo? Bueno, entonces los nervios craneales van a tener también un origen. Ese origen puede ser un origen real o aparente. Y aquí hay que hacer una aclaración. Origen real es donde evidentemente se está formando el nervio a partir de un núcleo. Recuerden que los núcleos a nivel del sistema nervioso se habla de un cúmulo de cuerpos neuronales, o sea, de neuronas específicas que están en un sitio determinado, y un origen aparente va a ser aquel sitio por el cual sale el nervio. Sin embargo, eso no corresponde a su origen. Van a tener un componente, entonces ese componente puede ser sensitivo o motor. Si hablo de sensibilidad, entonces puedo decir de una sensibilidad especial que va hacia un sentido. Y si hablo de sensibilidad general, es que hablo de ir a piel. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el uno y otro. Los nervios pueden ser también motores. Si es motor, va hacia un músculo. Pero pueden haber nervios que son mixtos. ¿Qué significa eso? Que va a tener un componente sensitivo y un componente motor. Si hablo de sensibilidad especial,
y hablo de sentidos, ¿cuáles son los sentidos que nosotros tenemos en el cuerpo humano? A ver, los escucho. El gusto, el olfato, El Tacto, gusto, olfato, perdón, el tacto, ¿qué más? La vista, Visión, ¿cuál otro? Audición. Audición. Listo. Estos sentidos se relacionan con unos órganos. ¿Con qué órgano se relaciona el gusto? con la lengua, Con la lengua. Muy bien. ¿Con qué órgano se relaciona el olfato? con la nariz, Con la nariz. Muy bien. ¿El tacto? ¿Con cuál? con la piel, aunque no sé. Sí, la piel. Es el órgano más grande del cuerpo. ¿La visión con qué? ¿La visión con qué órgano? con los los ojos, ojos, Con los ojos. Perdón. Piel. Ojos. ¿Y la audición? oídos, Los oídos. Con los oídos. ¿Listo? Entonces, aquí va a pasar que algunos de estos nervios, cuando son sensitivos, van a llegar a estos órganos que van a tener relación respectivamente con estos sentidos. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, primer par craneal, nervio olfatorio. Entonces, ¿con qué sentido se relaciona? Con la nariz. Sentido, con el, recordada. Estamos hablando de con el el olfato. sentidos y órganos de los sentidos. Con el olfato. Muy bien. En número romano es el 1. Tiene un origen real, que es en el bulbo olfatorio, y es sensitivo especial. ¿Por qué es sensitivo especial? ¿Por qué es sensitivo especial, chicos? Chicos, ¿por qué ese nervio es sensitivo especial de lo que hablamos, de lo que acabamos de hablar ahorita? Profe, no es porque se puede presentar en los otros. No, recuerda que cuando yo hablo de sensibilidad especial es porque va un órgano de los sentidos, tiene que ver con un sentido. Y tiene, en este caso tiene que ver con el olfato. Por eso olfatorio, olfato, bulbo olfatorio. Eso tiene que ver con el olfato. O sea que yo lo voy a ubicar en qué parte del cuerpo, en la nariz, porque la nariz tiene que ver con el olfato. Todo lo que sea sensibilidad especial tiene que ver con un sentido. Segundo nervio, nervio óptico. ¿Óptico a qué le suena? A la visión, A la visión, o sea que si te hablan el nervio óptico, vos lo vas a relacionar con la visión, con el ojo, por allá, algo tiene que ver. Es el segundo par craneal en números romanos, se origina en la retina. La retina es la parte posterior del globo ocular. Es de sensibilidad especial. Si es de sensibilidad especial, ¿con qué sentido se relaciona según los que tenemos aquí al lado? Con el ojo. con la visión, Visión, Recordad que una cosa es el órgano y otra cosa es el sentido. Tiene que ver con la visión y dónde lo puedo relacionar en los ojos. ¿Listo? Tercer par craneal, nervio oculomotor. Si es oculomotor a usted, ¿qué le suena en su cabeza? Es de la vista igual. Sí, pero la palabra motor, ¿qué te estaría indicando?
Movimiento. Movimiento, muy bien. Entonces, este músculo, perdón, este nervio es el tercer par craneal. Se origina en una parte del tallo cerebral que se llama el mesencéfalo, pero este origen es un origen aparente. De hecho, los dos primeros, el bulbo, perdón, el olfatorio y el óptico, son nervios que tienen origen real. O sea que el sitio donde los vemos es el sitio donde realmente se están originando. Del 13, perdón, del 3 hacia el 12, hacia acá, estos nervios van a tener origen aparente. ¿Qué significa eso? Que por el sitio donde emergen no es realmente su origen. ¿Listo? Bueno, este nervio es un nervio motor. Si es motor, ¿a dónde cree que va usted? Para el cuerpo. Va a un músculo. Es motor, va a ir a un músculo. Y tiene su salida del cráneo a través de una estructura que ya vimos que se llama la fisura orbitaria superior. ¿Sí la recuerdan? Bueno, cuarto par craneal, el nervio troclear. Este nervio, al igual que el oculomotor, es un nervio motor, pero en algunos textos, si ustedes leen, no se les va a decir troclear, sino patético. ¿Listo? Y al nervio oculomotor le van a decir motor ocular común. ¿Listo? Se origina en el mesencéfalo y de hecho este nervio es el único nervio que se origina en la cara dorsal del mesencéfalo. Es el único, no hay otro. Es un nervio motor y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. ¿Listo? Bueno, quinto par craneal, nervio trigémino. Este nervio se va a dividir en tres ramas, por eso las letras TRI, la palabra tri. Va a ser oftálmico, que corresponde a B1. Mira que él es el quinto. En letra romana sería la B chica, la V, y se le coloca el número cardinal 1. El maxilar, que sería B2, y el mandibular, que sería B3. O sea que si vos ves en un texto que aparece P, C, B3, ¿qué te están diciendo? ¿Qué te dicen? Pared craneal mandibular. Exactamente, te dicen el nervio mandibular. ¿Listo? O par craneal mandibular, que corresponde a el nervio trigémino. Muy bien. Entonces, los tres nervios, o sea, las tres ramas del trigémino, se originan en una estructura del tallo que se llama el puente. Es un nervio mixto. Si hablo de mixto, ¿ustedes qué entienden? Por ahí que tiene las dos, Es especial y motor y motor. sensitivo, ajá. Exactamente, es de sensibilidad y es motor. Muy bien. Entonces, B1, que sería el nervio oftálmico, sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. B2 sale del cráneo por
el foramen redondo. Y B3 sale del cráneo a través del foramen oval. Sexto par craneal, nervio abducente o abducens. La palabra abducente o abducen, ¿a usted a qué se les parece? Abducción. Abducción, muy bien. Este es el sexto par craneal. Desde el nervio número 6 hasta el nervio número 12, estos se van a originar en el bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces tenemos 3 y 4, mesencéfalo. Aquí. Cinco, puente. Del 6 al 12, bulbo raquídeo. Bueno, el abducente es un nervio motor y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Luego vamos para el craneal número 7, nervio facial. Si hablo de facial, ¿con qué lo puede relacionar? En la cara. ¿Con la Con cara? la cara. Recuerda que nosotros hablábamos de unos músculos de la mímica facial o de la expresión facial. Sí, profe. Entonces este nervio va a ir allá. Tiene 5 ramas. Entonces tiene una rama temporal. Si tengo una rama temporal, ¿con qué hueso del cráneo se va a relacionar? Con el temporal. Muy bien. Tengo la rama cigomática. ¿Con qué se relaciona? ¿Eso es un hueso también? No. Sí. Cuando ¿Con los te... pómulos? ¿Las Sí, mejillas? Sí. Es en la No, los base del pómulos. hueso, Eso es el ¿no? hueso Eso, cigomático. El los pómulos. cigomático. Donde ustedes, las niñas, se echan el rubor. Bucal. ¿Qué parte del cuerpo? La boca. Mm, En la No. boca. no. Al ladito. Por ahí lo dijeron hace un ratico. La boca, las mejillas, los cachetes. Perdón, marginal de la mandíbula. Con la mandíbula. Sí, pasa por el borde inferior de la mandíbula y cervical. ¿A dónde cree que va? La columna. Bueno, sí tiene razón, pero se va a ubicar en el cuello, en su parte anterior. ¿Listo? Ya dijimos que es el séptimo, se origina en el bulbo raquídeo, es mixto y sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Octavo, nervio vestibulococlear. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena vestibulococlear? ¿La audición? ¿Algo auditivo? Sí, muy bien, audición, auditivo. Entonces, este nervio es el número 8. Se origina en el bulbo raquídeo. ¿Y por qué sensitivo especial? Porque es un órgano de los sentidos, ¿no? Porque va a ir a un órgano. El nervio no es que sea un órgano de los sentidos. El nervio va a ir a un sentido que está ubicado, en este caso, en el oído, porque es el audición. Recuerda que el oído tiene dos componentes. Aquí lo vamos a ver un sentido, una parte vestibular. Y va a tener otra parte que es coclear.
Y ustedes van a trabajar muchísimo como fisioterapeutas con este nervio. Y sale, bueno, sale no, él va del bulbo raquídeo y entra al oído a través del meato auditivo interno. Noveno par craneal, nervio glosofaringio. ¿Eso es de la faringe? ¿De la lengua? Sí. ¿Qué más podemos decir allí? Entonces Es tiene de que como de ver, la garganta, ¿no? sí, tiene que ver con Va la por ahí. lengua, por ahí cerquita, estás bien ubicado. Es el noveno, se origina en el bulbo raquídeo, es un nervio mixto y sale del cráneo a través del foramen yugular. Décimo par craneal, nervio vago. Si ustedes escuchan la clase en versiones anteriores, siempre digo que ese es el nervio que les encanta a las mujeres. Es el del abdomen. Él baja hasta el intestino, hasta la mitad derecha del sistema digestivo. Tener razón. Es el décimo, se origina en el bulbo raquídeo. Es un nervio parasimpático por excelencia. De hecho, este nervio en nomenclatura anterior le decían el neumogástrico. Y si hablo de sistema parasimpático, ¿a vos con qué lo relacionas? ¿Con qué lo relacionan? Eh, que no hay alteraciones en él, o sea, que no es necesario que estemos como pendientes de algo así, ¿no? Bueno, recuerda que el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, simpático y parasimpático. O no es Entonces, cuando tiene como un tipo de movimiento o así es, como. pues cuando hablamos de parasimpático, estamos diciendo de que no lo podemos controlar de manera voluntaria. Ah, ya. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos en clase. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y ninguno de nosotros está pendiente si el corazón se contrae o no, Ajá. o si estamos respirando o no, o si de pronto nuestros intestinos se están moviendo o no. Entonces, es de manera eh, involuntaria, o sea, no lo podemos controlar nosotros. Y sale del cráneo a través del foramen yugular. Luego tenemos el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio. Aquí está en número romano, se origina en el bulbo raquídeo, es mixto y sale del cráneo a través del foramen yugular. Y me queda el último par craneal, que es el nervio hipogloso. ¿Qué entienden por hipogloso? Pero eso Ah, va de la mano con como cuando dicen que uno tiene el azúcar ese alto, bajo, no me acuerdo, que es. bueno, hay por ahí algún tipo de relación, pero este nervio va a inervar la lengua. De nosotros a veces decimos jocosamente, a ustedes se les alborotó el hipogloso. Es el doceavo par craneal, se origina en el bulbo raquídeo, es un nervio motor y tiene su propio canal que se llama el canal del hipogloso. ¿Listo? ¿Preguntas allí, chicos? ¿Inquietudes, sugerencias, comentarios? Profe, ¿no tiene nada que ver con lo que es el hipotiroidismo y eso? No, Ah, ok. no, nada que ver con eso. O sea que este cuadrito es digámoslo, el chancuco de la clase. Entonces, toda esta parte la vamos a referenciar acá. En algunos textos va a pasar lo siguiente. Usted va a encontrar que en relación a los pares craneales se traza una línea de color rojo y
se traza una línea de color azul. El color azul significa que es sensitivo. El color rojo significa que es motor. Y si están los dos, significa que es mixto. Entonces aquí tenemos, mira, par craneal 1. ¿Cuál es? Sensitivo. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama el 1? Ese es el Mira, esta parte del cuerpo El que te parece, olfato. el olfatorio, muy bien. Ese sería el 2. Míralo, ¿qué color tiene? el óptico. El óptico. ¿Y qué color tiene aquí abajito? Azul. Azul, Azul, ¿no? o sea que es, ¿qué? Sensitivo. Sensitivo. Muy bien, aquí tenemos el 3, el 4 y el 6. Lista de color rojo. ¿Qué pares craneales son? El oculomotor, Sí, el troclear sí, señora. y el oftálmico. No, B6. O sea, perdón, ese es el 6. No B1, 6. El abdómino. Docente. El abducente, muy bien. Aquí tenemos el quinto. ¿El quinto cuál es? El El trigémino. No, El deja. trigémino. Entonces él es mixto, ¿lo recuerdan? Sí, tiene tres. Tiene Está dividido en componente, tres. ajá, tiene un componente sensitivo y un componente motor. Aquí tenemos el nervio número 7. ¿Cuál es ese? Facial. ¿Y de qué colores aparece allí? Azul y rojo. Azul y rojo. Significa que es Listo. mixto. Mixto. Aquí tenemos el octavo. El octavo es Pelotado es sensitivo. ajá, de sensibilidad especial. ¿Y cómo se llama? Se llama, Vestíbulo nuclear. sí, Vestíbulo. vestíbulo craneal. Vestibucoclear. Vestíbulo coclear. Aquí tenemos el noveno. ¿Cuál es el noveno? Glosofaringeo. Glasofaringeo. El glosofaringeo. ¿Qué colores tiene? Mixto. Azul y rojo. Azul y rojo, o sea, es mixto. Aquí tenemos el 10. ¿Cuál es el 10? Vago. El nervio vago. Y aquí aparece pues con componente azul y rojo. Sino que hay que aclarar que ese componente rojo que aparece aquí tiene que ver con los músculos lisos. ¿Listo? El nervio número 11. Accesorio. El accesorio. Y el número 12, el Hipogloso. hipogloso. Listo, chicos. Son las 8:25. ¿Les parece bien si hacemos una pequeña pausa? Ya, profe. Contame, ¿me vas a decir algo? No, nada, profe, tranquilo. Bueno, entonces resulta que, como les dije al comienzo, los nervios craneales o los pares craneales, como lo quieran llamar ustedes, ellos van a tener dos tipos de orígenes. Entonces, un origen va a ser el origen real y otro origen va a ser el aparente. Cuando yo hablo del origen real, estoy hablando del origen del nervio en unos núcleos. Esos núcleos son el cúmulo de cuerpos de neuronas. Y cuando hablo del origen aparente, estoy hablando del sitio por el cual emerge el nervio. Recordad que la emergencia que es la salida. ¿Listo? Hasta allí, claro esa diferencia entre el origen aparente y el origen real. ¿Sí, chicos? Ole. Sí,
Sí, profe, sí. Bueno, Sí, entonces, profe. esta estructura que voy a señalar, todo esto, corresponde al tallo cerebral. Aquí estoy viendo la vista posterior o la vista dorsal. El tallo cerebral va a tener tres componentes. El componente superior, que es este, corresponde al mesencéfalo. Va a haber un componente intermedio, que es este, que corresponde al puente o protuberancia. Y va a haber una parte inferior, que es esta, que corresponde al bulbo raquídeo o médula oblongada. El tallo cerebral, entonces aquí les coloco el chancuco. Lo conforman tres partes. Uno, mesencéfalo. Dos, puente. Tres, bulbo raquídeo o, lo voy a poner aquí, médula oblongada. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la parte superior, que sería el mesencéfalo, aquí tenemos, este es el núcleo que le da el origen al tercer par craneal y este es el núcleo que le da el origen al cuarto par craneal. Recordá que el cuarto par craneal o nervio troclear es el único nervio que se Ya forma empezó a ratísimo. en la cara posterior del mesencéfalo. De los... Van por el mesencéfalo. ¿Cuál es ese? Como el quinto ya. Hola amiga, quinto, no vamos por el cuarto, bienvenida. Listo, este es el cuarto y es el único que se origina en la cara dorsal y él se hace anterior. Luego tenemos el quinto par craneal, mira el origen sensitivo y el origen motor. Y su salida está en la parte lateral del puente. Luego tenemos el núcleo motor del sexto, núcleo motor del séptimo. Acá tenemos los núcleos del décimo y el onceavo. ¿Listo? O sea que estos núcleos son los sitios por los cuales o en los cuales se forman los nervios craneales. ¿Hasta llegamos bien? Bueno, este es un corte de qué tipo? Chicos, ¿de qué tipo es este corte? Ole, ¿de qué corte es este tipo? ¿De qué tipo es este corte? Perdón, no, ¿qué corte? ¿De qué tipo es? Ole, chicos. Sagital, sagital, Ese profe. es un corte sagital. ¿Y cuál sería esta parte que voy a señalar? ¿Cuál es? ¿Y esa cuál es? Voy a la primera. ¿Esto es anterior o posterior? Posterior. ¿Quién dice algo diferente? ¿Alguien dice algo diferente? Bueno, esta flechita es la parte anterior o la parte ventral. Y esta de acá es la posterior o la dorsal. Entonces aquí tenemos también los tres componentes. Vamos a ver si los recuerdan.
¿Este componente cuál es? O sea, ¿qué parte del tallo cerebral es esta que estoy señalando? Ese es el... Pero ese es el oculomotor. No, no, no. ¿Qué parte del tallo? Recuerda que el tallo se Ah, divide en tres partes. Aquí te señalé con rojo el mesencéfalo. Esta segunda parte esa corresponde ¿a qué? Puente. Al puente o protuberancia. Y tenemos la última parte, ¿cómo se llama? Bulbo raquídeo. Este sería el bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Listo? Bueno, esas son las tres partes. Entonces, volvamos a lo que hemos estado hablando de hace rato. Resulta que en el mesencéfalo se origina ¿qué par craneal? Ese es el 3. Entonces, mira dónde está el núcleo y mira por dónde está saliendo. Entonces, estas dos primeras flechitas corresponderían ¿a qué origen? ¿Al real o al aparente? El real, Ese sería el real. Y esta segunda correspondería ¿a qué? aparente. Al origen aparente. Muy bien. ¿Listo? Aquí tenemos el cuarto. Míralo. Su origen real y su origen aparente. Aquí está. Aquí tenemos el quinto. Mira dónde se origina. Entonces hay un núcleo sensorial del quinto. Mira lo que es largo en la parte superior. Viene de la parte inferior. Y sale por el puente, que de hecho es el único. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, miren. Miren este chancuco que vamos a hacer aquí. En el mesencéfalo se originan tres y 4. Ya ustedes saben qué significa eso. En el puente ¿listo? ¿Lo entendieron? Sí, esa parte la entendieron, chicos. Sí, profe. Bueno, entonces aquí vamos al puente, perdón, vamos al bulbo raquídeo. Tenemos el séptimo que es el facial, mira el recorrido. Mira desde donde se origina. Aquí tenemos el octavo, mira, que se origina atrás, tiene un núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario y tiene que ver con el gusto. Míralo acá. Luego tenemos el sexto, que aquí está su núcleo. Aquí tenemos el noveno, que es el glosofaringeo. Mira su núcleo
donde sale, tiene que ver con los núcleos salivatorios superior e inferior. Luego tenemos el 12avo, que es el hipogloso. Mira su recorrido largote que está aquí. El núcleo del 12, aquí lo señalan. Aquí tenemos el nervio número 10, que es el nervio vago. El vago, si hacemos el recorrido de sus fibras, va a tener este núcleo, su núcleo motor, que es el núcleo posterior o dorsal del décimo, del nervio vago. Tenemos un núcleo que se llama el núcleo ambiguo, que le va a raíces al 11, perdón, al noveno glosofaringeo, décimo vago y 11, especialmente la raíz craneal. Y acá tenemos por último el 12avo par craneal, que sería, perdón, el 11avo par craneal, que sería el nervio accesorio, con su núcleo espinal. Bueno, esta es una vista anterior. Entonces, pregunto. ¿Este qué componente es? ¿Cómo se llama? ¿Qué parte del tallo es? ¿Qué parte del tallo es, chicos? ¿Puente? ¿Quién dice algo diferente? El mesencéfalo, Ese es el mesencéfalo, muy bien. Este que señalo aquí, ¿cuál es? el puente, Muy bien. ¿Y este? el Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o la médula oblongada. Súper bien. Ahora, aquí tenemos, entonces, origen del tercero. En el mesencéfalo, estas dos estructuras que señalo aquí, esta y esta, corresponden a los pedúnculos cerebrales. Resulta que entre ellos se llama la fosa interpeduncular y allí es donde se origina aparentemente el tercer par craneal. El cuarto par craneal, ¿qué es este? Recuerda que dije que él se origina en la cara posterior del mesencéfalo. Él sale aquí por debajo de estas cuatro bolitas que se llaman los colículos. Aquí forma una lámina que se denomina cuadrigémina. Él sale, este es su origen aparente y se hace anterior. Míralo acá. Luego voy al puente, la parte lateral del puente. Aquí tengo el origen del quinto. Y ya voy a esta estructura que es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces, aquí en el bulbo raquídeo van a haber dos estructuras que debemos identificar que son importantes. Estas dos primeras corresponden a las pirámides y estas laterales que señalo aquí y que señalo acá corresponden a las olivas. Entonces, la oliva, vamos a dibujarla aquí. La oliva va a servir como referencia para los orígenes de los siguientes pares craneales. En la parte superior, el 7. En la parte superior y lateral, el 8. En la parte un poco más inferior, pero lateral, el 9. En la parte intermedia, el 10. En la parte inferior, el 11. Y el único par craneal que se origina en el borde medial de la oliva o surco preolivar sería el 12. O sea que la oliva es muy importante para el origen de los pares craneales en su componente aparente del 7 al 12. ¿Sí lo ves aquí? Míralos acá. Mira el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Esa parte la entendieron, chicos? ¿Sí? ¿La entendieron?
Entonces ahora vamos a ver ya en un contexto de lo real por dónde pasan los nervios. Aquí tenemos el oculomotor. ¿Qué par craneal es este? ¿Este cuál es? El tercero. El tercero. ¿Y este cuál es? El sexto. El sexto. Entonces, resulta que el ojo va a tener unos músculos que se denominan los músculos extra oculares. Y esos músculos se van a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener músculos rectos. Entonces, ¿qué son? Recto superior, recto inferior, recto lateral, ellos van a ir en pares, ¿no? Y tengo el recto medial. Y voy a tener abajo, entonces, unos músculos que se llaman oblicuos. Que van a ser superior y va a ser inferior. Resulta que el nervio oculomotor, vamos a ponerlo de color rojo, me va a inervar. A ver si me lo permite rehacer así. El nervio oculomotor me va a inervar el tercero, perdón, el recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior. Esto lo hace el tercer par craneal. De los rectos, ¿cuál queda libre? Lateral y superior. Lateral. El músculo oblicuo lateral. Entonces, el oblicuo lateral es inervado por el sexto. ¿Y de los oblicuos cuál queda libre? Superior. El superior. Entonces, el superior es inervado por el cuarto par craneal. ¿Listo? De los 6 músculos extraoculares, 4 son inervados por el oculomotor, 1 por el recto, por el abducente y el otro por el cuarto par craneal. Entonces vamos a ver los nervios acá. Perdón, los músculos. Entonces aquí tengo, este es el nervio oculomotor. Míralo, dijimos que él atraviesa esta estructura. Esto aquí corresponde a la fisura orbitaria superior. Entonces él pasa por debajo de ella y aquí llega. Y aquí es donde él se va a inervar los siguientes músculos. Hacia la parte inferior, entonces va a inervar el músculo recto inferior. Este sería el músculo recto superior. Aquí tendría este músculo que es el recto medial. Hay uno que no voy a ver aquí, que sería el músculo oblicuo inferior porque el corte no me lo permite. El músculo recto lateral, que es este, es inervado por el nervio abducente. ¿Listo? Bueno.
Y aquí tenemos el músculo oblicuo superior, que es inervado por el nervio troclear, que es este es el musculito, míralo acá. Listo. Bueno, ya vamos al quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Entonces el nervio trigémino se divide en tres partes. ¿Cuáles son? La rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Ellos se van a distribuir en piel. Entonces aquí vemos, este es el recorrido. Del el nervio trigémino en su rama oftálmica. Este sería el recorrido en su rama maxilar. Y este sería el recorrido en su rama mandibular. Esto en el nervio trigémino me va a permitir sensar dolor, cambios en la temperatura y cambios de presión. O sea que si a nosotros nos duele la cara, pues esa sensibilidad o esa sensación va a responder o va a ser responsabilidad de la información de este nervio. A su vez, el trigémino se va a dividir en tres ramas. O sea, y cada rama, perdón, también se va a dividir en tres ramas. Entonces aquí tenemos, esta es la base interna del cráneo. Esta porción de aquí corresponde a la fosa media. Y aquí tenemos el ganglio del trigémino o el ganglio de Gasser. Aquí está. Entonces mira sus tres componentes. B1, que sería el oftálmico. B2, que sería el maxilar. Y B3, que sería el nervio mandibular. Entonces, oftálmico pasa por la fisura orbitaria superior, maxilar sale el cráneo por el foramen redondo y el mandibular sale por el foramen oval. Entonces aquí tenemos el nervio oftálmico. Este corresponde a qué rama? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera rama del trigémino? Segunda. ¿Alguien dice algo diferente? A la primera. La primera. Este es B1. Entonces este nervio se va a dividir a su vez en tres ramas. Una que se llama el nervio frontal, dos, nervio lacrimal, y uno que se hace medial, que se llama el nervio nasociliar. Estas son las tres ramas del oftálmico. El nervio maxilar corresponde a ¿cuál? A la segunda. Que sería No. Esto. B2. Y el B2 sale por este foramen que vemos aquí, que se llama el foramen redondo. Entonces, él va a dar un nervio que se llama el nervio infraorbitario, que sale de la cara a través de este foramen, que se llama el foramen infraorbitario, por eso a la sensibilidad en esta región de la cara. Y hay un nervio que va de él mismo unas ramas hacia los dientes superiores, o sea que la sensibilidad de los dientes superiores depende del nervio maxilar. Y vamos al tercero, que es el nervio
mandibular. Este sería entonces que, ¿cómo lo diríamos? B3. B3. ¿Listo? Entonces este nervio emerge ¿por qué foramen? ¿Sí lo recuerdan? Un foramen que tiene forma ovalada. Sería el foramen oval. Y a su vez, este nervio se va a dividir en 4 ramitas. Es una, que es el aurículo temporal, o sea, que se hace posterior y llega hacia el músculo temporal. Otra, que se llama la rama bucal, que va a ir hacia la región de la boca, pero como recuerda que él va a piel. Otra ramita que es la lingual, que es esta misma que yo veo acá. La lingual se acompaña de este nervio que se llama la cuerda del tímpano, que es una rama del séptimo par craneal, que van a vehicular, o sea, se van a acompañar y van a terminar el nervio cuerda de tímpano en el ápex de la lengua, y tengo otro nervio que ingresa por el foramen mandibular y va a ir a los dientes inferiores, que se llama el alveolar inferior. Listo. Nervio facial. El nervio facial, ¿qué par craneal es? El séptimo. El séptimo. Entonces el séptimo se va a dividir en 5 ramas. Vamos a ver si nos sale aquí. Nosotros lo que hacemos es que colocamos la mano. Venga, si quiere, yo prendo mi cámara. Usted me ve. Entonces, si usted coloca su mano de esta manera, en la parte lateral, el dedo pulgar va hacia arriba. Esa sería la rama temporal. El dedo índice va hacia el cigomático. Sería la cigomática. El dedo tercero iría hacia la región de la boca, o sea, la mejilla, sería la rama bucal. El cuarto, que sería el anular, va hacia el borde inferior de la mandíbula, y el quinto iría hacia el cuello. Entonces vamos a ver si podemos dibujarlo aquí. A ver si nos sale. Entonces el primer dedo, bueno, lo pongamos en términos de dedos. Pongamos una flecha va hacia arriba. Vamos a darle un color diferente. Aquí para que haga contraste. Entonces la primera rama va hacia arriba. Sería la rama temporal. La segunda rama, que según la memotecnia corresponde al dedo índice, sería la cigomática. La tercera rama sería la bucal. La cuarta rama sería la marginal de la mandíbula. Y la quinta sería la cervical. ¿Listo? Y estas ramas o ramos me van a inervar los músculos de la mímica facial o de la expresión facial. ¿Listo? Este nervio tiene un componente parasimpático. Entonces, ¿qué sucede con este nervio? Él va a dar un nervio que se llama la cuerda del tímpano, que es esta. Este nervio va a llegar a unas glándulas que se llaman las glándulas submandibulares. Pasa por un ganglio que se llama el submandibular, y luego él va a terminar en el ápex de la lengua. También un componente de él va a llegar al ganglio tétrico palatino y va a ir a dar un componente sensitivo hacia la parte del paladar duro, y va a llegar hacia unas estructuras que están en una porción de la cavidad oral que se llama la orofaringe.
Entonces el nervio facial puede presentar una parálisis que se llama la parálisis del nervio facial o la parálisis de Bell. Como este nervio, ¿qué músculos me inerva en la cara? ¿Qué músculos inervan la cara, chicos? El mandibular, profe. Eh, recordad que si es facial, él me va a inervar los músculos de la mímica facial. Entonces, tener presente que hay unos músculos en la región orbitaria, en la región nasal, en la región oral, en la región cigomática, bucal. Allá hay unos músculos. Resulta que este nervio, esta persona presenta algo que se llama ptosis. Aquí se las escribo. Una ptosis significa una caída, un desprendimiento. Entonces aquí que vemos, mira que la boca está orientada lateral e inferior y mira el párpado. Cuando él cierra el ojito, el párpado no sube. Tiene una ptosis palpebral. Pregunta, ¿qué lado de la cara es la afectada? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El izquierdo. El lado izquierdo. O sea que ustedes, por ejemplo, como futuros fisioterapeutas, si les llega un paciente con esta condición, ¿ustedes cómo lo estimularían? Si ya saben que hay unos músculos que se están viendo afectados, ¿qué harían allí? ¿Qué tipo de ejercicio le pondrían a hacer? Podríamos A sonreír. A sonreír, a hacer gestos, a hacer muecas, a hacer caras. Porque recuerda que este nervio inerva los músculos de la mímica facial. Es allí. En eso hay de trabajar. Luego vamos al noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo. Entonces el glosofaríngeo, él sale a través del foramen yugular y él va a tener un componente sensitivo. Entonces ese componente sensitivo yo lo voy a ubicar en la sensibilidad de la mucosa de la nasofaringe, de la parte posterior de la cavidad oral, entonces en la orofaringe y en la parte posterior de la lengua. También este nervio me va a dar la inervación a este músculo que se llama el estilofaringio y me va a inervar los músculos constrictores superiores. Adicionalmente, este nervio lo voy a ubicar a la altura de la bifurcación de la arteria carótida común en sus dos ramas. A la altura de la arteria carótida interna tengo el seno carotidio y entre la carótida interna y la carótida externa tengo el cuerpo carotidio. ¿Listo? Ese es el componente de este nervio. En su componente parasimpático, porque le estimula una glándula, va a inervar la glándula parótida, a la cual es atravesada por el nervio facial, mas no inervada por él. El que la inerva es el nervio glosofaríngeo. Y la glándula parótida es una glándula salivar mayor. Nervio vago. Este nervio es el más largo del cuerpo desde el punto de vista de su funcionamiento. Antes se le conocía como nervio neumogástrico, es el 10º par craneal, o sea que lo vas a encontrar con una letra X. Va a tener su origen en el bulbo raquídeo, ya sabemos en la parte media, en un punto medio del surco retroolivar. Ya sabemos que la oliva está en esta región y va a tener lo siguiente. Entonces, tiene un origen
en su núcleo posterior del décimo, entonces es parasimpático motor y aferente visceral. Recuerda que si es parasimpático motor va a ir hacia las vísceras, hacia un músculo liso, y aferente visceral es que va a tener receptores en las paredes de las vísceras para poder dar una respuesta. Va a tener también otro origen en el núcleo del tracto solitario. Este núcleo es sensitivo, mira lo que está de color azul, y es aferente del gusto, o sea, a través de él yo puedo detectar sabores. Tengo el tracto y núcleo del quinto, que es un aferente somático, mira que él se relaciona también con el trigémino, o sea, va a recibir información del medio externo, y tengo su núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, para dar la inervación a los músculos faríngeos y laringeos. Este nervio me va a inervar este músculo que se llama el palatogloso. ¿Listo? Y de ahí para abajo, la gran mayoría de órganos son inervados por el vago. Profe, Dímelo. pero lo que pasa es que yo ahorita voy a la universidad, a la siguiente clase. Sí, Y era dale. para preguntarte si me podría salir. Sí, sí, dale. Salite que igual la clase va a quedar grabada. Yo apenas termine la clase, se las grabo y se las subo de una vez. Ah, bueno, pues, ¿Listo? yo viajo con la compañera Valeria Fraga, ¿o yo? Dale, no hay problema. Me portan No, bien. pues, No se van a perder en el camino. No van a gracias, terminar en profe. el Triángulo de las Bermudas. Uy, Sí sabe, ¿no? Sabe cositas el muchacho, ¿no? Listo, chicos, que les vaya muy bien en su viaje. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por haber venido. Bueno, entonces el nervio vago, él desciende por el cuello, van a ser dos nervios vagos y van a pasar entre dos estructuras vasculares. Aquí veo la arteria carótida común, no veo la vena yugular interna, y forman un paquete que se llama el yúgulo vago carotídeo. Entonces el nervio vago van a ser dos. Entonces él va a inervar el esófago, la tráquea, la laringe, la faringe, la lengua, el corazón, los pulmones y la mitad derecha del sistema digestivo. Entonces, como son dos nervios vagos, esta estructura que veo aquí corresponde al esófago, y aquí va a dar un plexo que se llama el plexo esofágico. Entonces, él viene y son dos ramas. Entonces, la rama del lado derecho, que sería esta, se hace anterior y se le denomina tronco vagal anterior. Por ende, la rama del lado izquierdo se hace posterior y se denominaría tronco vagal posterior. El nervio vago, esto es una vista posterior, entonces él desciende, y en la laringe y la faringe me va a dar un nervio, más que todo en la faringe, que se llama el nervio laringio superior. Entonces ese nervio va a tener dos ramas, una que ingresa, que sería el nervio laringio superior con su rama interna, y otro que va hacia la parte posterior para inervar los músculos constrictores inferiores, que se llama el nervio laringio superior con su rama externa. Y el nervio vago, él desciende y se va a devolver. Aquí viene el nervio vago, eso se llama el tronco, el arco, perdón, callado aórtico. Y aquí se devuelve y me va a inervar a través de un nervio que se llama el laringio recurrente, los músculos de la parte posterior de faringe y laringe. Entonces este nervio va a dar dos ramas, una rama inferior y una rama superior. Aquí tenemos el nervio accesorio. ¿Qué par craneal es este? El décimo. El décimo, ¿sí? El 11. El Este 11. es el 11, 11, perdón. porque el vago es el décimo. Resulta que este nervio va a tener dos raíces. Una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal, entonces, es aquella que yo voy a ver a la altura de la oliva. Ella sale y se va a unir
al nervio vago a través de su ramo interno. Voy a tener un ramo interno y un ramo externo. Entonces, el ramo externo del nervio accesorio me va a inervar este músculo que se llama el trapecio. Y su raíz espinal me va a inervar este músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Entonces, aquí este recuadro que nos dice. La raíz craneal se une al nervio vago, o sea, esta raíz, esta, se une aquí los dos, mira que aquí está la unión, y descienden y vía del nervio laringeo recurrente, que ya les dije cuál era, va a inervar los músculos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo. O sea que si yo a ustedes les pregunto en el quiz, el nervio cricotiroideo está inervado por la raíz craneal del nervio accesorio, la respuesta es no. ¿Listo? Y nos vamos al nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el 12º par craneal. Entonces ya sabemos que en nomenclatura lo vamos a ubicar así. 12. Este nervio sale, recordad que la oliva está aquí y es el único que se origina en el surco preolivar. Aquí sale, va a descender y me va a inervar los músculos de la lengua. Por eso decimos que es el nervio motor de la lengua. Entonces, si aquí les dibujara la lengua, entonces la lengua la voy a dividir en estas porciones. Aquí voy a tener la inervación del 7 y voy a colocar el quinto. Aquí tengo la inervación del 9. Aquí también. Y hacia la parte posterior tengo el 10º. Y desde el punto de vista motor, el 12 va a inervar la lengua. O sea que si ustedes les pregunto, ¿cuántos pares craneales inervan la lengua? La respuesta, ¿cuál sería? Cuatro. 4. Vamos a ver. 3. Tendríamos glosofaringeo 1, vago 2, facial 3, mandibular 4 y hipogloso 5. 5 nervios son los que inervan la lengua.